Ya. Dios les bendiga. Vamos a nuestra materia Doctrinas Bíblicas y vamos ahora a hacer un repaso de todo lo que ha sido la unidad 3. Recuerden que la otra semana ya tenemos exámenes, así que vamos a hacer un repaso, pero antes vamos a orar para encomendar pues esta clase a nuestro Dios. Cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, gracias le doy, mi Dios, por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí un día más. Gracias por las bendiciones de este día, por las oportunidades que nos has presentado, Señor. Le pido que bendiga a cada uno de los estudiantes, Señor, a los maestros. Te pido que bendigas a nuestro pastor, mi Señor, y que nos puedas ayudar a poder entender y comprender y poner en práctica todo lo que aprendemos. Gracias te damos, mi Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Regálanos sabiduría para poder entender y aplicar todo lo que en esta clase se va a decir. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Bueno, si quiere, abra su libro de texto de las grandes doctrinas de la Biblia para que vayamos sacando de aquí lo que va a ser como un cuestionario, ¿verdad? De lo que va a ser nuestro examen. Bueno, lo vamos a ir haciendo del libro porque ya tienen las diapositivas, pero pues hagamos lo mejor del libro para que usted pueda ir subrayando y anotando ahí lo más importante. Amén. Vamos a comenzar en la página 112 y vamos a hablar acerca de lo que era lo que es la doctrina acerca del Espíritu Santo. Recuerden que estamos hablando que el periodo en donde se manifiesta el trabajo del Espíritu Santo es en la dispensación que conocemos como periodo de gracia. Entonces, eso lo puede anotar usted ahí a un ladito de su libro donde dice Doctrina acerca del Espíritu Santo, porque es el periodo de gracia precisamente en el que en este momento estamos, y nos referimos al periodo de gracia porque es la época del Espíritu Santo. El periodo del Antiguo Testamento podemos llamarla el periodo del Padre, el periodo del Nuevo Testamento cubierto hasta todo lo que fue el Nuevo Testamento hasta que terminan los evangelios. Podemos decir que esa es la época del Hijo. Recordemos que a partir de Hechos ya el Señor asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo, y es ahí donde comienza el periodo de la gracia, ¿verdad? O la dispensación de la gracia. Precisamente ¿desde cuándo? Desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? O sea, cuando hasta la segunda venida de Cristo, esa será la época del Espíritu, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo se lo pregunte en el examen, así que tiene que manejar usted cómo se relacionan estos tres espacios en cuanto a la historia de la Biblia, como nosotros la manejamos, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo del Padre? ¿Cuál es el tiempo del Hijo? ¿Y cuál es el tiempo del Espíritu Santo? Sabemos también que vamos a descifrar etimológicamente la palabra neumatología. ¿Quién se acuerda qué quiere decir neumatología? Que me ayude aquí. ¿Quién se recuerda cómo podríamos dividir la palabra neumatología? Uno a la vez, porque todos juntos verá que
Se oye un gran desorden. ¿Quién recuerda a qué se refería neumatología? Al estudio del Espíritu Santo. El estudio del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Decíamos que viene del griego neuma, que quiere decir, o que se le atribuye a aliento, viento o poder, ¿verdad? Entonces, ese es uno de, digamos que los nombres que se le dan al Espíritu Santo, ahí lo ve usted en el literal B de la página 113, porque se pone en duda la personalidad del Espíritu Santo. Veíamos tres causales. Número uno, porque el Espíritu Santo parece impersonal, en contraste con las otras personas de la divinidad, ¿verdad? Porque ya de por sí se le llama el Padre, el Hijo, entonces decimos, es una persona, pero cuando se habla del Espíritu Santo, parece impersonal, entonces no, hay muchas sectas que no lo toman como una persona, como parte de la Trinidad. Y veíamos ahí que otra de las causales, por qué es que se pone en duda la personalidad del Espíritu Santo, es a causa de los mismos nombres que se le dan, como por ejemplo se le llama óleo, fuego, agua, ¿verdad? Pero todo tiene que ver bíblicamente que estos son parte de la esencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la esencia, entonces, eso ha causado la confusión y hasta cierto punto herejías, ¿verdad? Que tienen que ver con la personalidad del Espíritu Santo. El literal C dice que porque el Espíritu Santo no se le asocia de ordinario con el Padre y el Hijo, en los saludos que se daban las diferentes cartas o apóstoles en los saludos que se daban en el Nuevo Testamento. Entonces era como que no se le hacía referencia al Espíritu Santo, sino que solamente al Padre y al Hijo. Entonces esas tres causales, digamos, son como bien marcados el por qué es que como que se le da menos valor al Espíritu Santo. Y también porque la palabra o el nombre de espíritu es neutro. Entonces, esto también, recordemos que neuma, más que todo lo va a asociar usted con viento, ¿verdad? Con viento, con poder, con aliento. Entonces, esas cuatro son las razones por las cuales se pone en duda la personalidad del Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que el Espíritu Santo se le dan nombres que le acreditan su propia personalidad. Por ejemplo, uno de los más importantes, anótelo ahí, que es un tema importante en el literal A de la página 114. Como parte de los métodos de prueba, a él se le conoce como el Consolador. Recordemos que en Juan 14:16 le dice el Señor Jesús, y enviaré un consolador para que no se sientan solos, dice él. Si gustan, lo buscamos, por favor, en la Biblia. Si lo encuentran, me lo lee, por favor. ¿Qué es lo que nos dice Juan 14:16? Juan 14:16. Juan 14:16. ¿Lo tiene? Amén. Léamelo, por favor. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces, ese versículo, hermanos, es clave, ¿verdad? Como para, en la doctrina del Espíritu Santo, para saber cuál es una de las funciones principales
que ejerce el Espíritu Santo. Vemos que dice el Señor Jesús, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Entonces recordemos que Él también, en este caso, se le conoce como el Paracleto, ¿verdad? Aquí mismo en Juan 14:16, en el que hemos leído, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, al Espíritu Santo se le conoce como el Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? Que Él es el que va a ocupar el lugar de una persona. Entonces, el mismo Cristo y ya personalmente a los discípulos en la misma forma que Jesús lo había hecho. Entonces, digamos, para entender un poco el término de Paracleto, le vamos a llamar el abogado. Él es nuestro abogado. Él está intercediendo por nosotros ante Jesús, ante Cristo, para que Cristo pueda presentarnos a nosotros al Padre, ¿verdad? La figura que yo les hacía era que está primeramente el Padre, luego nosotros estamos aquí abajo, ¿verdad? Y arriba de mi mano, haga de cuenta que está el Padre. Esta mano es Jesucristo. Entonces, y estos somos nosotros, y el Espíritu Santo está al lado, está aquí. Entonces, el Espíritu Santo está abogando por nosotros, ¿ante quién? Ante Jesús. Y luego Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre, entre Dios y el hombre. ¿Sí? ¿Se entiende la figura? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Dios nos mira y nos escucha y nosotros podemos dirigirnos ante el trono de la gracia de Él porque nos está viendo a través de Jesús. Si Jesús no está ahí, ni nos puede ver porque Dios no habita en el pecado. Y usted y yo seguimos siendo pecadores hasta que lleguemos a la presencia del Señor, o si sucede antes el rapto, pues en el rapto ya vamos con cuerpo glorificado. Esta carne llena de pecado ya no va a tener razón de ser. Amén. Así que coma rico, rico. Ese fue un paréntesis. Muy bien, entonces recordemos, el Paracleto, ¿qué es el Paracleto? Se lo voy a preguntar en el examen. Paracleto es el abogado. Ese es el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, aquel que se pone en lugar de otro. Entonces, vemos también que al Espíritu Santo se le aplican pronombres personales. Y ahí vemos como, por ejemplo, en Primera de Juan 2:6. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan. Dice, mire, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Entonces, estamos viendo acá que en este momento la misma palabra que se aplica para Cristo, ¿verdad? El que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí está hablando de Cristo, que él es también nuestro abogado. Por eso al Espíritu Santo también se le llama abogado y a Cristo de la misma manera. Si ustedes ven el título del capítulo 2, dice Cristo nuestro abogado. Y si alguno peca, dice en el 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, estamos viendo acá que de la misma manera que en Juan 14:16 se le llama Paracleto o abogado al Espíritu Santo, aquí en Primera de Juan 2 también se le conoce a él como nuestro abogado. Entonces le da el mismo nombre del Espíritu Santo a Jesús. Él es nuestro abogado. ¿Qué nos comprueba esto? La Trinidad, ¿verdad? Que están en un mismo sentir, en una misma esencia. Ahora,
Al Espíritu Santo se le identifica también con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Eso lo podemos ver bien marcado en la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Veamos ahí Mateo 28:19. Mateo 28:19. Hoy lo siento bien tristes. Mateo 28:19. 28:19. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al Espíritu Santo se le identifica con el Padre y con el Hijo. Ese sería como uno de los ejemplos más marcados en la Biblia, ¿verdad? Donde podemos ver que ahí está el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. De igual manera, en la bendición apostólica, ¿verdad? Y en la identificación con los cristianos. Mire, vamos a leer Hechos 15:28. Hechos 15:28. Hermano Gil, búsqueme ahí Hechos 15:28. Vamos a ver cómo es la identificación del Espíritu Santo con los cristianos. Amén. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Lea el 29 también, por favor. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Amén. Entonces, vemos que dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, no imponeros mayor carga. Recordemos que aquí está sucediendo el concilio de Jerusalén. Hay un concilio, entonces el principal protagonista de esto es el Espíritu Santo. Es él el que está poniendo sabiduría en los apóstoles para poder dirigir el concilio de Jerusalén. Entonces, y recordemos que está hablándole a los gentiles, pero eso lo va a ver usted más detalladamente cuando llegue al libro de Hechos, ¿verdad? Vamos a ver qué más. También, sigamos en la página 116, al Espíritu Santo se le atribuyen características personales, Entonces, ¿por qué decimos que se le atribuyen características personales? Primeramente, dice que veamos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios 2, 10 y 11. Quien lo tenga me lo lee, por favor. 1 Corintios 2, 10 y 11. Amén. La palabra de Dios dice así. 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Sandra. Entonces, vemos que una de las características personales que se le atribuyen a él es que nos revela, dice, nos la reveló, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Por qué él dice que todo lo escudriña? ¿Cuál es el lugar que ocupa en nuestro, digamos, en nuestro cuerpo el Espíritu Santo?
está en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente. Entonces, escudriña lo más profundo de sus sentimientos, de nuestros sentimientos. Recuerden que cuando hablamos de nuestro corazón, no nos estamos refiriendo al corazón de carne, nos estamos refiriendo al lugar donde están concentrados los sentimientos y los pensamientos. Amén. Podría ser en la mente, pero pues tendría que decir, te amo con toda mi mente. ¿Verdad? Y sale más romántico decir, te amo con todo mi corazón. Imaginen esta es la figura del corazón. ¿Cuál sería la de la mente? Así, todo revuelto, ¿verdad? Entonces, vemos que él tiene características personales y también se le atribuye al Espíritu Santo una mente, lo que implica que el Espíritu Santo es una persona que tiene pensamiento, propósito y determinación, ¿verdad? Pensamiento, propósito y determinación. Entonces, la mente, recordemos que es un atributo de la personalidad, porque la tiene el Padre, la tiene el Hijo, el Espíritu Santo, y es una de las características que tenemos nosotros en común con Dios, ¿verdad? Cuando nos hizo a imagen y semejanza, porque también nos dio razonamiento, ¿verdad? Nos ha dado una mente. Al Espíritu Santo se le atribuyen hechos personales. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver, hermana Sandra, léame usted cuáles son esos hechos personales que se le atribuyen al Espíritu Santo. En el literal E de la página 116. El Espíritu habla, Apocalipsis 2:7. A el oír, el Espíritu Santo es el que habla por medio de los apóstoles. Él habla, es un atributo de la personalidad. Amén. El Espíritu hace intersección, donde se dice que Cristo hace intercesión. Digo los... Intersección. Intercesión. Sí, porque intersección es el de la calle. Ok. Y Hace intercesión es de intercesión. interceder. Ok. Aquí vemos al Espíritu Santo llamando a los misioneros, cuidando a la iglesia y dirigiendo la vida y práctica de los apóstoles y de toda la iglesia. Tales hechos indican personalidad. Amén. Amén. Entonces, miren, esto es importante y subrayelo. Dice que hace intercesión. O sea, él intercede por nosotros, por cada uno de nosotros. Recuerden esa figura que les muestro, que les he dicho siempre, ¿verdad? Cómo es que el Espíritu Santo está intercediendo por el hombre ante Jesús, ¿verdad? Para que nos pueda perdonar, para que nos pueda ayudar. O sea, el más inmediato, digamos, como en un trabajo, nuestro jefe inmediato es, en este caso, el Espíritu Santo, porque Él es el que va a interceder por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder? Clamar, gemir, orar, pedir. Es el interceder, ¿verdad? Por nosotros lo hace. Ahora, el Espíritu Santo dice que es susceptible al trato personal. Léame eso, hermano Neftalí, el literal F, por favor. Amén. Dice, el Espíritu Santo es susceptible de trato personal. Dice, Sí. él puede ser entristecido, Efesios 4:30, insultado, Hebreos 10:29. Se puede mentir contra él, Hechos 5:3. Es blasfemado y ofendido, Mateo 12:31 y 32. De hecho, el pecado contra el Espíritu Santo es mucho más grave que el pecado contra el Hijo del Hombre. ¿Puede decirse tal cosa de una influencia? ¿Puede decirse aún de uno Sí. cualquiera de los hijos de los hombres? Amén. Entonces, aquí recuerden que ya más adelante vamos a ver cuál es el pecado imperdonable, ¿verdad? Entonces, vemos que el Espíritu Santo es bien, dice que es susceptible, ¿verdad? Al trato. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice Hebreos 10:29. Hebreos, si lo encuentran, me lo lee. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29.
Hebreos 10:29. Amén. Léamelo, por favor. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Entonces, hiciere afrenta, está diciendo ha ultrajado, ha ofendido al Espíritu de gracia. Pero si nota usted, esa palabra espíritu está con mayúscula. Entonces se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo, al que ha ofendido al Espíritu Santo. Dice que lo ha ultrajado, que lo ha insultado. Ahora, vamos a ver también cuál es en parte la divinidad del Espíritu Santo. Y esto quiere decir que, ¿por qué decimos la divinidad del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, a él también se le llama Dios. Ahora bien, ¿recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Que ellos creían que mintiéndole a los apóstoles se quedaba hasta ahí esa mentira, ¿verdad? Mas no sabían que a quien realmente estaban engañando era al Espíritu Santo. Entonces, dice que en ese momento el Espíritu Santo ahí se le llama Dios también, ¿verdad? Y dice que también al Espíritu se le llama Señor, se le llama Dios, se le llama Señor. Entonces, estamos viendo que hace referencia, Señor, a la divinidad de Cristo. Recordemos que a él se le llamaba Curios, ¿verdad? Que quiere decir Señor. Entonces, esa es parte de los nombres divinos que se le pueden dar al Espíritu Santo, que también se le relaciona al nombre de Cristo. El Espíritu Santo posee atributos divinos. Hermano Dimas, léame eso, por favor. El Espíritu Santo, divinidad del Espíritu Santo, ¿es o la siguiente? El 2, el Espíritu Santo posee atributos divinos. Oh, ok. El Espíritu Santo posee atributos divinos. Él es eterno en su naturaleza, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Hermana, le voy a preguntar una pregunta, le voy a hacer una pregunta y perdón los otros que sí, mi ignorancia. Yo siempre me he confundido en estas tres palabras. Sí. Si me las podría explicar más o menos. O sea, la omnipresencia significa que... La omnipresencia es que él puede estar presente en todas partes, al mismo tiempo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yo estoy aquí y estoy orando. Usted está en su casa y está orando. Claro. Mi mamá está en El Salvador y está orando. Su tía está en Australia y está orando. Entonces, Dios tiene la capacidad por su atributo de omnipresente de estar escuchando esa oración al mismo tiempo. Ese omnipresente, o sea, cosa que no tiene Satanás. Sí, porque sí. si Satanás está causándole a usted algo, claro, que él, demonios tontos son los que nos manda a nosotros, él no se preocupa por nosotros, él está allá metiéndole cizaña allá al Señor, mira Israel, ¿verdad? Mira aquí tu pueblo, que tanto que lo quiere y mira cómo está. Eso está haciendo él, pero él no puede estar al mismo tiempo en muchos lugares. Ok, entonces la omnipresente es que puede estar en otro lado. La omnipotente quiere decir que todo lo puede. Todo lo puede, ajá. Todo lo puede. Y la omnisciente que todo lo sabe. Sí. Okay. Eso es lo que a veces me he confundido y
Sí. Hay palabras que a veces se me toman momentos. Y el otro atributo es que es eterno. O sea, ahí hay cuatro atributos divinos. Es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, son cuatro atributos del Espíritu Santo, cuatro atributos divinos del Espíritu Santo, que si recordamos, son los mismos del Hijo y los mismos del Padre. Estamos en la página 117, hermano Misael. Página 117. Acerca del Espíritu, acerca del significado de estos atributos, dice, véales en las doctrinas de Dios y de Jesucristo, página 26 al 66. Amén. Es lo que les estaba diciendo, que son los mismos atributos que se le dan al Padre como se le dan al Espíritu Santo. Estos atributos divinos no son compartidos con el hombre. Los atributos que han sido compartidos con el hombre son el amor, ¿verdad? Que es un atributo de Dios, pero que también se lo ha dado al hombre. Nosotros también podemos sentir amor, pero nosotros no podemos ser omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes, ¿verdad? Ahora, al Espíritu Santo se le asignan obras divinas. Vamos a ver, hermano Misael, ya que ya llegó, léame ahí. ¿Qué dice? Sí. La creación, Génesis 1:2, Salmos 104:30, Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. La generación, Juan 3:5-8, la resurrección, Romanos 8:11. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas obras divinas que se le han asignado al Espíritu Santo? La creación, también la inspiración, la regeneración y la resurrección. Son cuatro: la creación, la inspiración, la regeneración y la resurrección. Esos son cuatro obras divinas que se le han asignado al Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Estamos claros con eso? La creación. ¿Quién recuerda cómo es que relacionábamos esa obra divina con respecto al Espíritu Santo? ¿Quién recuerda? Cuando estaba el que decía que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sobre la faz de las aguas. Correcto. Gracias, hermano. Ahora, cuando hablamos de inspiración, podríamos decir, ¿se recuerdan en Primera de Pedro creo que está, que dice que, no, en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios? Entonces, en ese momento esa inspiración es parte y obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y veamos lo que dice Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios, sí, el Espíritu baja. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Entonces, estamos viendo acá que está hablando acerca de la creación. Miren, el Espíritu de Dios me ha hecho, dice. Le está atribuyendo la obra divina de la creación al Espíritu Santo. Aquí podemos verlo también en Job. Ahora, vamos a ver el nombre del Espíritu Santo, cómo se asocia cómo se asocia al Padre y al Hijo. Dice que esta personalidad del Espíritu que acabamos de ver en la página 112, dice que es una cosa extraña
una cosa extraña que sea necesario tener que discutir esta fase del asunto. Parece superfluo y sino un insultante teniendo presente el último discurso del maestro, del cual habla Juan capítulo 14 y al capítulo 16. Sin embargo, en todas las épocas de la era cristiana ha sido necesario poner énfasis en esta fase de la doctrina del Espíritu, porque aquí es donde hablábamos de las teorías o de las herejías que se habían dado con el arrianismo, ¿verdad? O el socialismo, el unitarismo. Por eso es que se daba esta relación acá de cómo es que asociaban ellos el nombre del Espíritu Santo con el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque recuerden que estas sectas, digámoslo así, discutían o diferían del hecho de que a la hora de bautizar a los nuevos cristianos, a unos los bautizaban solo en el nombre del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y otros pues en el nombre del Padre, del Hijo y de Moisés. Entonces, porque recordemos que Moisés tenía una parte, o tiene una parte muy importante en lo que es la cultura judía, ¿verdad? Hebrea y judía. Entonces, bueno, no hebrea, judía, porque cuando estaban los hebreos todavía no había nacido Moisés. Así que esto dice que cuando decían ellos, o bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de Moisés, colocaban a Moisés en igualdad con el Padre y el Hijo, y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del viento. ¿Por qué del viento? Porque es uno de los nombres que se le atribuyen al Espíritu, ¿verdad? Por la etimología del nombre Neuma. Ahora, también vamos a ver los pasajes que en el Antiguo Testamento se refieren a Dios y en el Nuevo Testamento se le aplican al Espíritu Santo. Ayer hacíamos comparaciones de Isaías con Hechos y Éxodo con Hebreos, se recuerda, ¿verdad? Que estábamos viendo cuáles eran estos pasajes en donde en el Antiguo Testamento se mencionaba a Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento ya tenía el nombre del Espíritu Santo, haciendo la relación. Recordemos, como lo dijimos al inicio, que el tiempo, la temporada del Padre era el Antiguo Testamento. En ese momento el Espíritu Santo solamente iba y venía, ¿verdad? No era su tiempo de estar en la tierra como lo es ahora. ¿Cuáles son aquellos nombres que se le han dado al Espíritu Santo? Mencióneme ahí uno, hermana Sandra. Uno de los 7, quiero ver, de los 10 nombres. Amén. Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. ¿Qué es el Espíritu de gracia? En Hebreos 10:29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu confiere la gracia como ejecutivo de la divinidad. Resistir al Espíritu Santo, por consiguiente, es cerrar la puerta a toda esperanza de salvación. Resistir su llamamiento es insultar a la divinidad. Esta es la razón porque el castigo que aquí se menciona es tan terrible. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces dice, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, lo hebreo lo está diciendo como, ay de ti que te comas el pan que le dejé a tu papá, ¿verdad? Prácticamente está sentenciando lo que eso no lo puede hacer. O sea, no te puedes comer la comida. O sea, como en ese contexto está, ¿verdad? Esta expresión, hiciere frente al Espíritu de gracia, está diciendo el castigo que viene acá es terrible por hacer afrenta al Espíritu Santo. Entonces, ese es el Espíritu de gracia. Hermano Dimas, ¿cuál es uno de los nombres del Espíritu Santo que a usted más le
más le atraen. Me gusta más esta parte con, como dice el espíritu, como dicen en esto, el 3, que dice el espíritu de fuego, Sí, porque eso lo representa del bautismo, ¿no? Dice, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, amén. cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión. Quiero decir que con el Espíritu Santo de fuego, eso como limpia, como que quema todo, porque eso es algo, yo lo relaciono con lo que hay, con el mensaje a una de las 7 iglesias, donde el Señor dice, ven y compra de mí oro refinado, que el oro que se va a comprar de Dios, ese oro ya es puro. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano, te va limpiando, y yo no sé ustedes, pero yo lo relaciono en lo personal de cuando empecé cuando mis primeros pasos al camino de Dios, cómo el Espíritu Santo ha venido limpiando, y no solo ha venido limpiando, sino que ha venido puliendo, pero quemando que las malas, todo, las malas acciones, digamos. Las malas costumbres. Y una de las cosas que yo relaciono mucho con ello es los recuerdos. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos acordado de ciertas cosas? Y yo lo aplico mucho, y hay cosas que me llevan al pecado cuando me acuerdo de ellas. Entonces lo que he hecho yo es decirle, hablar con el Señor, hablar con el Espíritu Santo y decir, Señor, borra de mi mente este recuerdo, borra de mi mente. Y ha pasado, ha venido que ha pasado el tiempo, y he querido volver a acordarme de ciertas situaciones. He tenido un poco la memoria, pero ya no lo tengo como lo tenía antes. Entonces eso lo relaciono así. Muy bien, y sabe que es como la palabra quizás sería cauterizar, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo es ese procedimiento? El cauterizar es quemar. Quema, ya sabe lo que es con una mecha se hace eso. Y sabe, hermano, muchas veces se da la controversia, digámoslo así, en cuanto a la música. ¿Cuántos han escuchado el hecho de que, ay, ¿por qué es malo que nosotros escuchemos música secular? ¿Por qué? Si eso no tiene nada de malo. Pero ¿qué se viene al escuchar? Grabé en la penca del maguey tu nombre, unido al mío. Yo hay una cosa que yo digo, es que a mí ahora, mire, hermano Misael. y esto es verdad, Dios lo sabe, que lo que les voy a contar es muy cierto. Sí. Yo antes mixteaba, me dedicaba a mixtear música de toda clase. Sí. Tenía programas de computadora y mixteaba, hacía CDs de toda clase. Sí. Y muchísima de la música que hacía en el mundo, yo me acuerdo de las canciones, y cuando las escucho, inmediatamente yo las puedo recitar. Ahora, para las alabanzas, después de 14 años de servirle al Señor, no me sé una. No me sé una, y es la verdad. Y digo, pero usted me pone cualquier canción y yo se la canto. Y la canto, y cuando andaba borracho era peor todavía. Yo me creía un Vicente Fernández. Pero las alabanzas, y por eso yo no es que diga yo que la música del mundo, porque música solo hay una. No podemos, música solo hay una. O sea, no le puedo decir, el hermano Gil toca guitarra, y no le puedo decir yo, hermano, tóqueme una melodía del mundo, y él la toca, y después le digo yo, tóqueme con la misma guitarra una melodía cristiana. Son las mismas notas musicales. Son las mismas notas. Es que no, no podemos, eso tenemos que entenderlo. Pero lo que es la letra, es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero en mí yo encuentro de que, y eso es lo que vemos, lo que es la maldad, y por eso yo no escucho las canciones. Y hasta un tiempo tuve muchos CDs y muchos de los programas que tenía, hasta que un día dije yo, pero ¿por qué guardo esto si ya no lo volveré a usar? Así que tuve que eliminar todo eso.
Amén. Entonces, eso es parte de cómo el Espíritu Santo va intercediendo por nosotros, amor, que va puliendo, dijo el hermano. Eso está muy bonita esa referencia. Miren, nos va puliendo, nos va quitando. David decía, con un hisopo, límpiame con hisopo. Pero yo me imaginaba un hisopo con el que uno se limpia las orejas, ¿verdad? Después, cuando estudié cultura bíblica, me di cuenta que el hisopo era un enjambre de alambre con, saber qué, que era con lo que de verdad se limpiaba para quitar toda la mugre, ¿verdad? Todo lo podrido que tenían en este caso. Hermano Misael, dígame. Orio. No, a mí me gusta lo que es el espíritu de verdad, porque estaba buscando y dice, fue Jesús quien dio este título, el Espíritu Santo, dice. Fue él el que, ¿verdad? El que le dio ese nombre al Espíritu Santo, porque creo que es el que nos hace hablar la verdad, ¿verdad? A todos, porque muchas veces cuando decimos alguna mentira, es el Espíritu Santo que nos dice, está mintiendo, ¿verdad? Y me imagino que a todos nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa de que cuando decimos una mentira nos reprende el Señor, ¿verdad? Estás mintiendo. Entonces, yo creo que es a mí es el que me llama más la atención, es el Espíritu de verdad. No sé si es literal, hermana, que habla ahí o no, pero yo lo tomo literal, la verdad. Sí. Pues mire, el Espíritu de verdad dice, él posee, revela, comunica, guía, testifica y defiende la verdad. De esta manera es opuesto al espíritu del error. Mire lo que dice Juan 14:17. Es decir, dice Jesús, así como usted estaba diciendo, que Jesús le atribuye al Espíritu Santo ese nombre, el Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué interesante este versículo, hermano, porque hay mucha gente que puede decir o que dice, yo ya lo he hecho en alguna ocasión, decirle a un inconverso, ore, pídale al Señor que le ayude. Mire, pídale por su hijo, pero estamos cerrados. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está diciendo que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir al Espíritu Santo? O sea, realmente la oración de fe debería de ser, Espíritu Santo, yo te recibo hoy, porque es Él el que viene. Mire, ¿cómo dice ahí? Porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Entonces, nosotros recibimos a Jesús, sí, ¿verdad? Porque es por medio de Él, pero realmente quien se viene a nuestro corazón es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu de qué dijo el hermano? De verdad. Porque Él es el único que nos redarguye, ¿se acuerda? Nos redarguye. Uh-huh. O sea, no, el redarguir es, hermano, como cuando usted va para algún lugar y el GPS le dice, error, camino equivocado, regrésese, métase en la siguiente cuadra, a tantas millas tiene que girar, y le insiste, porque usted va por un mal camino. Pero como nosotros no le creemos que la mujer o el hombre que nos está indicando el camino no me va a mandar, ¿verdad? Yo me voy a ir por donde yo quiera y pues vamos por un camino equivocado. Entonces, la misma función hace el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Interesante este nombre que se le da al Espíritu Santo. Hermano Neftalí, ¿cuál es el que usted nos puede compartir? Hermana, yo estaba viendo el espíritu de consolador. Amén.
Pero Sí, fíjate que, bueno, estaba pensando de que cuando un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si a uno se muere, digamos, un familiar, sí, nosotros pedimos, decimos quizás, bueno, se lo digo por experiencia, pues, sí. Señor, dame el consuelo que Consuelo. necesito. Ajá, Entonces, ahora estoy pensando que quizás de una manera errónea, porque yo no lo he hecho, tendría que pedírselo yo al Espíritu Santo, que sea Él sí, quien me dé el consuelo. sí, sí. Así Entonces, es. y pues estaba viendo y bueno, y pensando de que en este caso, cuando nosotros pedimos y le decimos al Espíritu Santo que me dé el consuelo, no, tal vez no solamente en este caso de una pérdida de un familiar, sino también Sí, en muchas, quizás, situaciones de nuestra vida difícil, ¿verdad? ujú. Pedirle a Él entonces que sea Él quien nos dé el consuelo necesario, ¿me entiendes? Pero no sé si en esa parte yo estoy así erróneo porque pues hasta el día ahora pues que lo estamos escuchando y hablando pues yo digo quizás hasta cierto punto lo pedí mal, ¿me entiendes? Lo que pasa es de que cuando decimos darle consuelo, estamos hablando ¿cómo se diría aquí? Del, ah, se me fue la palabra. Por ejemplo, como decir, dar aliento, dar esperanza, dar consuelo, o sea, consolar, mostrar empatía por las personas. A eso nos referimos cuando le decimos, le voy a pedir al Señor que te dé consuelo, ¿verdad? Pero la función de consolador del Espíritu Santo es lo que estábamos viendo ahí, mira, por eso nos regresa a la página 114, si ven, en el número 10, el consolador nos regresa a la página 114. ¿Por qué? Porque en este caso el consolador es, más que todo, la función del consolador aquí es como abogado, como defensor, no ay, pobrecito mi niño, vení, pobrecito, lo vas a sobre la cabeza. No, no lo estás pidiendo en esa función el nombre de consolador del Espíritu Santo. O sea, sí podemos pedir al Señor, dale consuelo al hermano porque ha perdido un ser querido. Sí lo podemos hacer y no necesariamente le estamos diciendo, dale al Espíritu Santo. No, porque en este caso el consolador, el nombre del Espíritu Santo, como el consolador es el paracleto, el abogado, el que va a estar en lugar mío ante Jesús. Amén. Entonces, sí se entiende esa diferencia. Así que sí puedes seguir pidiendo eso. Dale consuelo a la persona necesitada, ¿verdad? Sí se puede usar como, en este caso, como se me ha olvidado la palabra. ¿Qué sería esto? Bueno, ya me voy a acordar. Hermano Misael, ¿quiere decir algo? Sí, no, le quería comentar, hermana, que Sí. estaba leyendo, le quería hacer una pregunta porque estaba leyendo aquí, no sé, pueda que esté equivocado, ¿verdad? Pero estaba leyendo una parte aquí, hermana, que dice, el consolador, dice, viene de la palabra paracletos, dice, en el idioma griego, que Sí, significa, dice, uno llamado al lado del otro para el propósito de ayudarle, dice. Pero sí, después dice, el Espíritu Santo, dice, o paracleto es aquel que está listo para proveer. Y esta es mi pregunta, porque dice aquí, es para proveer, dije, coraje, fuerza, sabiduría, dice. Entonces yo dije, le voy a preguntar a la hermana si está bien esta definición que me está dando aquí, porque yo digo, ¿será que está bien sí. esto aquí o no? Dice, No, está bien, porque la verdad es que parte del consolador es, vaya, ¿qué es lo que hace el abogado cuando usted va y o sea, ¿por qué va usted a visitar un abogado? ¿Por qué tiene la necesidad de ir donde un abogado? ¿Por qué va? porque estoy en problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado? Vuélvame a leer el concepto. Sí, el Vuélvamelo a concepto leer. El que me viene, acaba de leer. dice, Ajá. que el consolador viene de la palabra
paracletos, dice que en el idioma original griego significa uno llamado al lado del otro para el propósito de ayudarle. Ajá, de ayudarle, de guiarlo. ¿De qué más dice? Dice, el Espíritu Santo como paracleto es aquel que está listo para proveer coraje, dice, fuerza, sabiduría. Valor, coraje, valor. Ajá, valor, sabiduría. Para que usted pueda tomar las mejores decisiones. O sea, el abogado no lo obliga a usted a llenar una aplicación, a pagar una aplicación. Él le guía, él le dice, mira, según mi experiencia, lo que tienes que hacer es tal cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Como buenos salvadoreños que respetan, no va al primer abogado, visita 5. al que me dé la mejor solución, sino que al que me cobre menos. Entonces, sí está en esa figura, está muy bien. Esa es la función del Espíritu Santo. Sí, y al final, hermana, decía, dice, dice, el Espíritu es dado para que Él sea a los creyentes aquí en la tierra lo que Cristo sería en Él, en si Él estuviera presente personalmente. Y ahí Correcto. Por eso es que les hago yo la figura que es Dios el que está aquí. Este es Dios, esta mano es Jesús. Nosotros estamos aquí. Dios, el Espíritu Santo está aquí, con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el paracleto, Él es el consolador. Tengo que buscar el consuelo, tengo que llorar. Lloro con el que está a la par mía. Entonces, ¿quién está a la par mía? El Espíritu Santo. ¿Por qué está aquí a la par mía y no aquí arriba? Porque cuando Jesús se viene para acá, estaba aquí. Cuando Jesús se viene para acá, dice, no te preocupes, porque mandaré al Consolador, que estará aquí consolando. Ahora, en otro versículo dice que el Espíritu Santo gime, clama con gemidos indecibles. ¿Qué hace él? Está clamando a Jesús. Hey, perdona, mira, este bien pamadito, ¿va? Ayúdalo, Señor, mira, esta niña no entiende, por más que le dicen, no entiende. Eso es el Espíritu Santo. Y entonces viene Jesús, que es el único intermediario entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Papá le dice, perdónalo, yo pagué por ellos, yo pagué toda mi sangre. O sea, ellos no son cualquier 5 yuca, ellos valen mi sangre, dice. Dios me oye, Dios Padre me oye, y me ve santo a través de Jesucristo, su Hijo, porque Él es el intermediario. Esa es toda la figura y la función de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora sí entendemos por qué Él es nuestro paracleto, ¿verdad? Nuestro paracleto, porque está tomando la misma posición que pudiera estar tomando Jesús, pero Jesús necesitaba estar aquí para estarle recordando al Padre, yo morí por ellos, papá, no los desintegré, pero espérame, todavía no, démosle otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades por Jesús. Si Jesús no estuviera, fuera fulminante, terrible cosa que caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. O sea, cuando usted lee eso, yo me imagino que terminaríamos fulminados, ¿verdad? Así como los fulminantes de diciembre, que usted los estrellaba contra el suelo, muchos, los más vivos, ¿verdad? Le poníamos el zapato encima y todos los zapatos quemados ahí después. Bueno, ese punto es parte. Hermano Gil, cuénteme usted qué nombre del Espíritu Santo le atrae y por qué. Hay uno que me trajo, Sí. pero aquí es donde quizás a lo mejor se puede confundir. Sí. El que dice el Espíritu de Dios y de Cristo. Porque aquí en el mismo libro decía que el Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo es que le representa en su ejecutivo. Parece que es él
el pensamiento de este pasaje que habla en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ujú. Ahí me queda un poco como de confusión. Ok, Romanos, 8:9. 8:9. Sin embargo, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso está entre comillas. Pero ya leyendo todo el versículo, dice, el título, no sé si así lo tienen ustedes, dice, viviendo según el Espíritu. Y está con mayúsculas, viviendo según los lineamientos del Espíritu Santo. Entonces dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, miren, es como una sentencia. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si no, no me vengan a dar paja, dice el Señor. ¿Ah? Eso está diciendo ahí. O sea, si en verdad el Espíritu de Dios está en vosotros, pero si no, no me vengan a acreditar las cosas del Espíritu, como diciendo que son las cosas de la carne, las cosas del Espíritu. Eso no es así, dice. ¿Por qué? Porque esto quiere decir de que al Señor no se le puede, recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No le podemos dar mentiras. ¿Por qué no fue al culto, hermano? Ay, viera que enfermo estaba. ¿A dónde anduvo? ¿Que se enfermó? Allá viendo al del moño colorado. Ay, no anduvo lo viendo, no anduvo lo yendo, anduvo consumiendo, o sea, una cosa nos lleva a la otra. Solo voy a ir a oír, pero el oír le dieron ganas del probar, y el probar le dieron ganas de recordar aquellos tiempos, y aquellos tiempos la llevaron y esa es una cadena que te envuelve. Por eso es que el Señor no quiere mantener lejos del pecado, sino que lo que el Espíritu Santo busca es que el creyente sea regenerado. ¿Qué quiere decir regenerado? Decía el hermano Dimas y puso muy bien la aplicación. Es como que nos va puliendo, nos va regenerando, nos va quitando toda esa piel muerta que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes alguna vez han hecho una microderramación, creo que se llama, que las hacen los de Avon o las de Mary Kay. No, hombre, le ponen a uno una cosa que está a base de vidrio. Son pedacitos de vidrio con lo que le hacen a la cara y usted lo deja transparente. Donde eso va puliendo y va quitando toda la carne muerta. Entonces, esa es una regeneración. Eso quiere el Señor, que el Espíritu Santo logre en nosotros, ¿verdad? Entonces, pero por eso mismo, si el Espíritu lo inclina a seguir la dirección de Él, entonces dice, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si no, ay, dice, entonces el Espíritu que reside, si no es el de Cristo, entonces ahí no hay Espíritu Santo. Podemos estar en la iglesia, podemos decir que somos cristianos, pero si nuestras acciones siempre corren para lo de la carne, o sea, hermana, pero entonces tenemos que ser perfectos. No, pero como decía el pastor general, si va a pecar, peque poquito. Si se robaba 5 tortillas, hoy solo róbese 3. Va a modo de ir bajando, va a llegar un momento en que ya no lo va a hacer. Pero, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios y de Cristo está en vosotros. Amén. No sé si te dejé más confundido o estamos bien ahí. ¿Por qué es que decía eso ahí?
hermano Gil. Bueno, es que mi confusión más bien era por el pensamiento que puso el escritor. Por el de que decía el Espíritu de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No, ese es el pasaje. Ajá. El hecho de que el Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo que les representa y eso ejecutivo, parece que es el pensamiento de ese pasaje. A Sí, eso. por eso le decía que de repente ahí se puede llegar a la confusión de lo que piensan las personas de qué es el Espíritu Santo. Es que cuando habla de que eso ejecutivo es el que ejecuta. Sí, sí. Es el que hace el Espíritu. El Espíritu Santo es el que ejecuta todos los pensamientos de Jesús y del Padre. Por eso, pero por lo mismo, es que lo que decía, que ahí puede llegar a ser la confusión de que el Espíritu Santo no lo toman como parte, Sí, de que es como, que es ajá, como el que porque como hace dice el es trabajo, enviado, ¿no? porque dice es enviado. Pero, Ay, ok, pero dice es enviado porque por eso mismo empezamos la clase diciendo, el tiempo del Padre era el Antiguo Testamento, el tiempo del Hijo, el Nuevo Testamento, hasta Hechos 2, porque aquí dice, ahí dice Jesús, no os preocupéis, porque os enviaré al Consolador. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Cristo? Mi tiempo se terminó. Ahora le toca al Espíritu Santo. Pero no es que es menos, sino que, ¿sabe cuál es la figura acá que yo me imagino en mi cabeza? Es como una carrera ¿cómo se llama? De relevo. De que usted llega y el otro está listo para agarrar el pase y seguir corriendo en vez de él. Entonces, lo mismo sucede aquí. El padre comienza, pero viene y nace el hijo y le da la batuta a él. Viene el hijo, trabaja todo lo que tiene que hacer y luego se la da al Espíritu Santo. Y entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Ya los tres ya tuvieron su tiempo y luego vienen los tres con todo. ¿Verdad? Por eso es que Pablo dice, he peleado la buena batalla, la carrera, pero dice, no he terminado mi carrera, ¿verdad? Porque esto deja hasta el supremo llamamiento, o sea, el día que esa trompeta suene, ahí mire, prepárese. Al hermano Dima ya le dije que ya saben de qué dan las llaves. Sí. Ya saben de qué dan las llaves del aire. Muy bien, hermana. Wait a minute, permítame. Vaya. ¿Qué está insinuando? ¿Que yo me voy a quedar o qué? No, para que usted le diga que ahí le quedó. No, porque ella dice que sabe dónde que yo sé dónde queda la llave. Quiere decir que me está diciendo que yo me voy a quedar. Vaya, pues. Está bien. Bueno, hermano Misael, ¿iba a decir algo? ¿O estamos bien ahí? Ok, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo. Con el universo. Recuerdan que hablábamos que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo, se divide en dos puntos. En relación con el universo y en relación con la humanidad como un todo, ¿verdad? Con el universo estábamos hablando de que dice por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, o sea, por el espíritu que crea, ¿verdad? Que regenera. Entonces, ese es en relación con el universo, o sea, ya nos queda claro que Padre, Hijo, Espíritu Santo son parte de la creación. Y esto ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, la unidad 4, porque vamos a ver ahí la antropología o la doctrina del hombre, antropología, ¿verdad? La doctrina del hombre.
Entonces, vamos a ver ahí que aparecen dos, ¿cómo se llaman? Dos, la idea de la evolución y de la creación. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta todo lo que el hombre ha hecho, ¿verdad? Para quitar todo esto divino de lo que ha sido la teoría, dos teorías, la teoría de la evolución y la teoría creacionista. Entonces, vamos a ver aquí, ya nos queda por sentado de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que ver en la creación con relación al mundo, especialmente en la creación del universo. También con la humanidad, ¿verdad? Cuando dice que cuando Él viniera, dice el Señor Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, viene y redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Entonces, el papel del Espíritu Santo es muy importante en relación con la humanidad. Lo primero que hace es hacernos ver los pecadores que somos y hacernos ver la necesidad que tenemos de Jesús. ¿Para qué? Para que sea Jesús el que nos perdone nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, también dice que la obra del Espíritu Santo la vemos en relación con el creyente. Y aquí volvemos los puntos que ya vimos anteriormente. Regenera al creyente. Él lo regenera. El Espíritu Santo habita en el creyente. Sella al creyente. ¿Quién me puede decir en sus palabras a qué se refiere cuando dice que el Espíritu Santo nos sella? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. ¿Y qué quiere decir el sello? ¿Qué significa que somos sellados? Es como que estamos ya apartados, digamos, ya somos Sí. Somos propiedad de Él, ¿verdad? Somos apartados, somos propiedad o somos semejantes a Él. Entonces, también dice que el Espíritu Santo llena al creyente. Y hablábamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Además de eso, el Espíritu Santo da poder al creyente para su vida y su servicio. O sea, Él es el que pone en nosotros, dice la Escritura, el querer como el poder hacer las cosas. O sea, si alguien le dice, no, que es que yo todavía no puedo servir, entonces, bueno, quizás el Espíritu Santo está trabajando otras áreas en la vida del creyente y no ha llegado al punto de estar preparado para ponerse a servir, ¿verdad? Luego el Espíritu Santo es el guía en la vida del creyente. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo guía al creyente? Fíjense que aquí lo explica muy bien. Mire, dice que el Espíritu Santo nos guía acerca del campo en el que debe trabajar. O sea que el Espíritu Santo juega una parte muy importante de todo esto, porque cada uno de los dones, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que nos ha dotado, el que nos ha dado esos dones, esos regalos para que nosotros los pongamos en práctica con nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo también unge al creyente y vemos que nos unge con el conocimiento de la enseñanza, con el servicio y con la consagración. Entonces, siempre, mire, cuando usted ve a personas que no quieren nada que ver con el servicio, pídale al Señor, pídale a Dios y dígale que el Espíritu Santo trabaje en ellos esa parte, ¿verdad? Que lo unja. ¿Por qué? Porque
tal vez ya lo ungió con el conocimiento y la enseñanza, pero todavía le falta la parte del servicio. ¿Por qué? El primero que nos vino a dar enseñanza acerca de eso es Jesucristo. Amén. Porque Él dice que vino a servir y no a ser servido. Amén. Ahora, ¿quiénes eran las 3 clases de personas que en el Antiguo Testamento eran ungidos? ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles eran estas personas? El profeta, el sacerdote y el rey. Perfecto, el profeta, el sacerdote y el rey. Pero mire qué lindo que ahora, en la era del Espíritu Santo, usted y yo, aunque no seamos profetas, aunque no seamos reyes, o aunque no seamos sacerdotes, Él nos unge, ¿verdad? Nosotros podemos consagrar nuestras vidas a Él, ¿verdad? Podemos hacer votos. ¿Para qué? Para podernos presentar delante del Padre, ¿verdad? Así que esa relación que el Espíritu Santo logra en nosotros es increíble. Dígame, ¿no? Hermana, tenía una pregunta respecto de eso, sí, porque ahora estaba escuchando algo al respecto. Sí. Y le iba a preguntar, cuando algunos, en algunas iglesias, ¿verdad? Mencionan al respecto de que no toques al ungido de Dios, no sé si ya lo ha escuchado usted. Sí, sí. Y ahorita que estamos estudiando al respecto de eso, por eso tengo esa pregunta, porque ahora estás escuchando algo al respecto. Y cuando dice eso, hermana, que no toques al ungido de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que no le puedes decir nada? Digamos, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque yo he escuchado gente que dice, no toque, yo no le digo en iglesia, nosotros, lo digo en otras iglesias, que Sí. ocupan esos versículos. Entonces yo digo, Sí. ¿lo hacen, hermano, en ignorancia? ¿O es porque yo soy el ignorante? Yo me pongo, quizás yo soy el ignorante y digo, porque tal vez es verdad, así lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? No toca al ungido de Dios, pero yo estaba leyendo, hermana, que dice que las únicas personas que ungió el Señor, como ahorita estamos aprendiendo, es solo al profeta, al sacerdote y al rey. Y al rey. Pero cuando esta expresión se utilizó, recordemos que era David dijo eso con respecto a Saúl. ¿Por qué? Porque era Saúl el rey en ese momento. Y viene el siervo, ¿se acuerdan? Y le dice, mira, aquí está la espada con la que había matado a Goliat. Córtale la cabeza, aquí lo tiene, dormido estaba. Le dijo, no puedo tocar al ungido de Jehová. Ok, esa expresión era en el Antiguo Testamento, pero ahora el Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros. Así como esta persona dice que no le pueden tocar a él tampoco nos puede tocar a nosotros. Porque todos los que hemos recibido a Jesús estamos siendo ungidos por el Espíritu Santo. Correcto. O sea, hoy no es especial solo él porque tal vez sea el predicador. No, o sea, sí tiene respeto porque es un pastor, pero igual manera merece respeto una oveja. ¿Verdad? Sí, es que fíjese que estaba ese problema, ese debate, lo estaba viendo yo porque alguien estaba queriendo decirle algo al pastor, y entonces salió alguien y le dijo, no toques al ungido de Dios. Entonces él tuvo así como miedo, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿será que es verdad? Dijo él. Entonces, él tal vez esos son de los de la prosperidad, esos son pastores de la prosperidad. Entonces dije yo, wow. Entonces, sí. Es lo que utilizan ellos, siempre te utilizan como barajear la Biblia a su manera, ¿verdad? Como para que vos tengas miedo y no quieras decir nada. Sí. Pero por eso mismo sirve a veces estudiar. Imagina ahorita pues que estamos leyendo esto, es importante saberlo. Y fíjese, hermano, que no solamente lo utilizan para protegerse por algo malo que han hecho, sino que para hacer algo malo. ¿Por qué? Porque hay iglesias que dicen, el Señor me ha dicho que me traigas a tu hija y que me traigas dinero y que me des tu carro. Dame la llave. Aquí en Houston sé yo de alguien que le dijo a otra persona que yo conozco, dame las llaves de tu carro porque el Señor en sueños me ha... ¿Qué sueño? No, hermanos, o sea, eso es engaño. El Señor no va a hacer eso. Trabajar. Que manda a que trabaja.
ve a trabajar y te compras un Vaya a carro. trabajar, ¿no? Sí. Pero sabe, hermanos, que yo participo mucho en diferentes grupos con hermanos Sí, en TikTok y se dan muchos estos temas. Lo que pasa muchas veces cuando suceden estas cosas es lo que nosotros no pasamos tiempo con la Biblia, no pasamos tiempo con la palabra. Y en cuanto a lo que decía el hermano, es bien importante ver de que cuando alguien dice, no, es el ungido del Señor, o Jesús dijo, traédmelos a mí. Y si alguien dice que él está ungido y que por eso no puedes hablar con él, que no puedes tocar, sí, hay que tenerle miedo a esa persona porque ese trae un demonio. Entonces sí. debes llorar por eso, porque ese realmente Amén. trae un demonio, ese no trae a Cristo. Cristo traía y ese sanaba a los leprosos. Eso Sí. era, miren, si Sí. ustedes pueden leer en Hechos, cuando Pablo se le destruyó el barco en un huracán, y Sí. quedaron en una isla y tenían frío, dice que Pablo andaba y recogió entre la leña, se le pegó una serpiente. Una serpiente. Los de la isla vinieron y dijeron, este ya se va a morir. Ellos conocían qué tipo de serpiente es. Ellos dijeron, este alguna maldad hizo, por eso la tiene que pagar ahorita. No lo mató el agua, pero lo va a matar aquí la serpiente. Sí. Pero como estaba ungido con el poder de Dios, Pablo no se preocupó, no le pasó nada. Así Esa es la unción de Dios. Pero esos que dicen, no, es que anda más protección que el presidente de la nación. Eso no está ungido, no traen un demonio, más hermanos, de tenerle cuidado. Así es. Entonces, y como usted bien dijo, mire, hermano, yo sé que, bueno, hay personas que se dedican a escuchar 10 sermones en el día. Qué bueno. Pero, hey, escucha uno y lea 10 capítulos de la Biblia. Porque lo que usted está oyendo es la interpretación del predicador y muchas veces nuestra interpretación está errónea, está equivocada o se nos olvida, confundimos pasajes o confundimos personajes. No hay como ir a la escritura directamente. Acostúmbrese a comer comida saludable. ¿De dónde? De la palabra. Dice que es más dulce que la miel. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no hay como ir a la palabra, a la escritura, que es la que le va a redarguir. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién? El hombre de Dios, el que va a la escritura, el que va a su palabra. Es como nosotros, es como que tengamos a nuestro papá, pero prefiramos que la persona que limpia la casa venga y nos diga, dice tu papá que tal cosa, y dice tu papá que no. ¿Por qué no vamos directamente al Padre? ¿Y cómo podemos ir directamente? Aquí está su palabra. Y está bien que escuche sermones, yo no le digo que no, pero tenga la Biblia a la par. Tenga la Biblia a la par y comience a escudriñar las escrituras. Y antes de que manden el link, vamos a quedar con lo último, que son las ofensas contra el Espíritu Santo. Recuerden que las ofensas cometidas por el no creyente es que resiste al Espíritu, insulta o desprecia al Espíritu Santo y blasfema contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que según la Escritura es el pecado imperdonable. Pero cuando ya recibimos a Cristo, el Señor perdona todas nuestras ofensas, dice. Pero, ¿qué sucede ya siendo cristianos? Podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos mentir al Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, que no va a permitir que nosotros estemos engañándolo. Y podemos apagar el Espíritu. Podemos apagarlo, ¿verdad? Y por eso es que en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo podemos mantener hasta en la figura en febrero? Mantén el fuego del amor y que llévale flores y que tráele no sé qué, que no. Entonces, orémosle al Espíritu Santo, hablemos con él si él está aquí. Él está aquí. ¿Qué sentirá el Espíritu Santo? Que mejor vamos
a preguntarle al amigo, vamos a preguntarle al consejero, vamos a preguntarle a otra persona y a él que lo tenemos aquí para guiarnos, para aconsejarnos, para redarguirnos, para darnos sabiduría. A él no le preguntamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera apagamos el espíritu. Entonces, resumo todo lo que hemos hablado diciendo lo siguiente. Resistir tiene que ver con la obra regeneradora del espíritu. Entristecer tiene que ver con la habitación interior del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso lo podemos entristecer. Él tiene sentimientos, porque tiene personalidad. Y por último, apagar quiere decir con el revestimiento del Espíritu para el servicio. ¿De qué manera yo lo apago al Espíritu Santo? No poniendo mis dones, los dones que Él me ha dado, al servicio de la iglesia. De esa manera, nosotros podemos apagar el Espíritu Santo. Así que esta ha sido un repaso, hermanos, de todo lo que fue nuestra unidad 3 de la neumatología. Y ahí vuelve a escuchar la clase, porque de ahí yo le he ido poniendo examen, y de ahí le voy a sacar las preguntas para su examen la próxima semana, recuerden. Hermana, ¿cómo